Bien, estimados estudiantes, ¿me escuchan claro y fuerte? Para empezar con el texto número 1. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Ya acabó el examen, ¿no? Ya terminó el examen. ¿Me están escuchando? Bien, gracias. Voy a compartir, señores estudiantes, voy a compartirles sus resultados rápidamente. Ahí están viendo con el color verde. El color verde indica las preguntas buenas, las preguntas bien contestadas. El color rojo indica las preguntas incorrectas, o que están mal contestadas. Sobre todo la pregunta 4 y 5. 9, la 9, la 4 y la 5. 9, 4 y 5 son las preguntas que han fallado. Bien, vamos entonces ahora sí a encarar las respuestas. Vamos directo. Entonces voy a compartir la diapositiva, un texto muy interesante sobre el mito. El tema es el mito. Sí, es el tema, pero vamos al meollo, que es ¿qué es el mito? El autor explica qué es el mito, explica también sobre la naturaleza del mito y las funciones que cumple el mito en la sociedad. Según el texto de acá, hay muchas citas, ¿no? Recoge citas directas, citas indirectas. Recuerden que las citas va entre comillas y también al autor se le coloca, pues entre paréntesis también, como está ahí. E incluso también hay parafraseos. Hay citas como 4, ¿no? Hay 4, me parece, 4 grandes investigadores, como por ejemplo Mircea Eliade. Mircea Eliade es un estudioso de la religión también, estudioso de la religión, también es un antropólogo, historiador, también filósofo. García Wall también es un historiador. Levi Strauss es el famoso antropólogo francés. Rollo May es un psicólogo estadounidense. Estos 4 personajes que el autor se va a basar, lo va a citar, y acá lo subrayo, señalan que, en primer lugar, subraya esa parte porque está citando a investigadores, cita investigadores, los 4 investigadores, que concluyen que el mito es, en primer lugar, definición. ¿Qué es el mito? Es un relato, sí, es un relato fundacional. Es un relato, una narración, sí, es una narración que cuenta el origen de algo, el origen o el nacimiento de algo. Y el mito versa sobre las hazañas, ¿no? Hazañas, penalidades de unos héroes. No sé si ustedes han escuchado, o si en el colegio te contaron en la historia de Gilgamesh, la famosa epopeya, ¿no? Recomendada, una historia en verdad fantástica, la epopeya de Gilgamesh. La epopeya, bueno, si no les digo, puedes leerlo, puedes escucharlo, la epopeya de Gilgamesh, una narración extraordinaria. Gilgamesh es un personaje, un héroe. Pero acá también, en el mundo andino, también hay muchos mitos, leyendas. El mito de Nainam, por ejemplo. ¿Quién fue Nainam? Aquí en la costa del Perú también, en la costa, en la sierra. Tenemos muchas historias. Entonces, los mitos, según el texto, volviendo al texto, son narraciones, son hechos, son relatos. Pero no son simples relatos, ¿no? No son simples relatos de ficción o de entretenimiento, no. Va más allá del entretenimiento. Cumplen una función, dice. ¿Su función cuál es? Narra la creación del mundo. Es una función pues también aleccionadora. Está basada también en oposición en lo que es vida, muerte o muerte, vida, hombre y dioses, o el bien y el mal. Además, según el texto, expresan deseos también, que el héroe intenta llevar a la práctica. Como por ejemplo el famoso mito del Prometeo encadenado. El Prometeo encadenado nos narra, el mito nos narra pues cómo Prometeo robó el fuego a Zeus para entregárselo a los seres humanos, entre comillas, seres humanos, porque en esa época vivían en cuevas,
vivían, comían carne cruda, y gracias al trabajo que realiza Prometeo a robar este fuego a los dioses como Zeus, los seres humanos pueden al menos calentarse con el fuego, pueden cocinar sus alimentos, pueden iluminar la noche, al menos pueden, por fin, al encontrar el fuego. Entonces, en ese mito, el mito del fuego de Zeus, Prometeo encadenado, ¿no? De Prometeo, es un héroe también. Bueno, entonces, señores, estamos recapitulando el texto. Función del mito, entonces, es, no solamente el mito es un conjunto de relatos o hechos existenciales de la vida y la muerte, también está cargado de símbolos, de palabras, tiene significado, no es algo inocuo, tiene un significado. Finalmente, el autor dice, el mito no busca ni aparenta buscar un conocimiento contrastado con los hechos pasados, ¿no? El mito no es un conocimiento histórico, no, simplemente el mito es un conjunto de relatos que sirven para dar lección a la comunidad, lecciones morales, y es un vehículo portador también de valores, y también su importancia se deriva de crea identidad, la identidad, identifica a una nación, a un pueblo. No hay pueblo sin mitos, no hay cultura sin mitos. Todas las culturas del mundo tienen mitos, así como los zulús en África, la cultura zulú en África tienen sus mitos, los japoneses, los chinos tienen su pueblo que tienen mitos, también los que habitan la región, pues, del desierto de Sahara o Sahara en África, en el norte de África, también tienen sus mitos. Aquí también en el Perú, en la costa, sierra y selva, pueblos que tienen sus mitos, leyendas. Muy importante entonces este texto para poder también leer, ¿no? Empezar a leer sobre leyendas, cuentos, mitos de la costa, sierra y selva del Perú. Bien, conclusión entonces, funciones y sobre todo el fundamento, que es el mito. ¿Qué es un mito? Nos explica el texto, un texto interesante. Vamos a la pregunta número 1. El término inocuo tiene sentido de, bueno, inocuo se puede entender como algo que no es vacío, porque no es algo vacío, insustancial. Por lo tanto, la respuesta sería que el mito está cargado de símbolos, significados. Por ello no puede ser inocuo, puede ser sin contenido o intrascendente. Es como cuando, por ejemplo, uno lee un relato bíblico, ¿no? En un relato bíblico, por ejemplo, hay también narraciones alegóricas, hay también mitos, claro. Entonces, cuando uno ve el relato de la Biblia, también va a encontrar hechos, esos hechos o relatos. ¿Son ficcionales? Sí, pero va más allá de lo ficcional, va más allá de eso, de la ficción. Sí, la respuesta sería insustancial, inocuo como algo vacío, pero no es algo vacío, no es en algún modo inocuo. Dos, el texto, la pregunta 2 dice, el texto gira en torno a. Bueno, si el texto gira en torno al mito, entonces hay dos posibilidades. Una puede ser casa y la otra sería la opción barcos. Entre barcos y casa tenemos que elegir la mejor. Por supuesto, la respuesta sería, como nos habla de la importancia del mito en la comunidad, para el hombre, para el ser humano, el mito en la cultura, el mito en la religión, por lo tanto la respuesta sería la opción, la C de casa, porque trascendencia quiere decir que va más allá. Trascender es ir más allá. Así lo definen, señores. Así está definido, que va más allá. Bien, sin más preámbulo, entonces vamos a la pregunta número, sí, sí, y esa es la clave, lo están viendo en la pantalla, la respuesta, dos casas. Ah, no, 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 David, insustancial, sin sabor. Bueno, hay muchas palabras que indican sin sabor. Ya David puede ser insalubre, sin sabor, puede ser también insípido.
Ya, pero en la sección insustancial, entonces, como dice, si vemos en el diccionario que insustancial significa que no tiene sabor, en primera sección la palabra insustancial significa sin sustancia. En la primera sección, sin sustancia. O sea, que no tiene algo importante, insustancial. Pero ya en la segunda acepción, ahí estoy dando los sinónimos de insustancial, también puede ser algo que no tiene importancia, ¿no? Insustancial. Entonces, la respuesta, señores, en la uno tiene que ver con las sustancias, los sustantivos. Los sustantivos. Recuerden los sustantivos, ¿no? Ahí viene la palabra sustancia. El sustantivo es lo que tiene mayor peso, mayor relevancia. Número 3. Vamos. Sí, listo, muy bien. Es incompatible. Vamos por partes, ¿eh? Vamos por partes. Para esto tengo que coger mi lápiz, un ratito. Coger mi lápiz. Acá está mi lápiz. Respuesta, verdadero. Verdadero, sí, verdadero. ¿El mito está relacionado con el personaje? Sí. ¿Existen valores expresados en el mito? Sí, hay valores. Valor de la solidaridad, con la cooperación, la lucha, por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh encontramos eso. El mito se basa en hechos no documentados, sí, verdadero. El mito no es ficción, ¿cómo que no es ficción? No es ficción, dice, el mito no es ficción. Esto es falso, incompatible. Vamos a la número 3, 4. 4, 4. Se infiere del texto que el mito se basa en interpretaciones colectivas de sociedades bárbaras. Sociedades bárbaras, ¿cómo que sociedades bárbaras? Falso esto, ¿cómo que bárbaro? Bárbaro quiere decir que no es algo inculto, pues, inculto, que no es falso. Señores, en antropología no existe culturas inferiores, no existe. Repito, en antropología no existe sociedades atrasadas, sociedades bárbaras, es un prejuicio eso, no existe. No es que una cultura es superior a otra, inferior a otra, no existe. La C, el mito tiene gran importancia para entender las sociedades humanas. El mito tiene gran importancia para entender las sociedades humanas. Sí, puede ser verdadero, verdadero. Los seres mitológicos representan sociedades fragmentadas en clases sociales. A ver, ¿sí o no? Pero fragmentadas, ¿cómo que fragmentadas en clases sociales? Bueno, no lo dice el texto, no necesariamente. ¿Eh? No, NN significa no necesariamente. A los monstruos mitológicos representan aspectos humanos, Bueno, puede ser. ¿Ah? Entonces quedaría la A y la C. Entre la A y la C, ¿cuál marcarías? La A, sí, muy bien, la A de azul. Profesor, pero la A no es algo textual. No, simplemente te dicen que los monstruos mitológicos, como por ejemplo, no sé, un famoso monstruo mitológico, por ejemplo, aparte del Minotauro, mencióname un monstruo mitológico. ¿Cómo que Shrek? ¿Shrek? Ah, Shrek, el Grinch. ¿Quién es el Grinch? ¿Es un monstruo mitológico el Grinch? El Grinch. Ajá. Otro monstruo mitológico. Ajá, correcto. La Esfinge. Ah, la Esfinge, muy bien. Representan aspectos humanos. Bueno, tienen deseos humanos, pues tienen deseos humanos. El monstruo encarna características, ¿no? Características humanas. 4, entonces la A de Aduni. 5, si una determinada sociedad no se identifica con sus mitos, probablemente, bueno, si no se identifica con sus mitos, probablemente esto puede generar, a la larga, puede generar, por ejemplo,
que haya una crisis de identidad o también que la sociedad no encuentre una base, pues, un sustento, no tenga una base, un fundamento con qué arraigarse. Por lo tanto, hay dos posibilidades, la A de Aduni o la C de casa. Esas son esas posibilidades. Mira, estas dos. Esta y esta. Esta y esta, por la carecería de cultura, no, falso. Pues, ¿y esta por qué no? No, la cultura siempre va a existir, porque recuerde que el mito es parte de la cultura. El mito forma parte de la cultura, pero no quiere decir que carecería de cultura. Sería algo impajaritable, sería. Impajaritable decir esto. Ojo, se descarta la B. La B, intentaría por todos los medios identificarse y ser parte de otra cultura. Ahí sería transculturalización, ¿no? Sería transculturalización. Una persona, por ejemplo, que, es, que tiene una tradición, pues viene de los esquimales del pueblo inuit, ¿no? El pueblo inuit, imagínate. Porque los esquimales también tienen sus mitos, ¿no? Inuit, digamos, ¿no? Los inuit. Hay muchos documentales sobre los esquimales. El pueblo inuit. Por ejemplo, si este joven, por ejemplo, nace en un pueblo de esquimales, tiene su mito, tradiciones, pero de pronto mm, tiene que aprender a hablar inglés porque tiene que trabajar en Alaska, tiene que trabajar en este pueblo de Alaska, ahí en la zona. Entonces, abandona sus tradiciones, puede abandonar, ¿no? Sus tradiciones, su cultura. Profesor, sería la D, intentaría por todos los medios identificarse parte de otra cultura, por todos los medios, dice. No necesariamente, ¿eh? Entonces, no necesariamente, no necesariamente. NN, pues. NN significa no necesariamente. ¿Por qué, profesor, no necesariamente? De que recuerde que el mito es parte de la cultura, una parte, porque aparte también está la lengua, el idioma, la lengua, también está las tradiciones. La clave sería entonces la O5, la A de adulto, sería una sociedad inestable. ¿Por qué inestable, profesor? Es que recuerden que el mito vertebra. El mito vertebra. ¿Qué significa vertebra? Vertebra es cohesiona, pues, cohesiona. Además, también el mito de la parte de cohesionar a la población, el mito también tiene su importancia porque crea identidad también, proporciona autoestima también. Los individuos que sufren una violencia total carecen de identidad. Por lo tanto, sería una sociedad inestable, incapaz de diferenciarse del resto, porque la identidad se pierde. 5, la A de advíncula. Texto 2. Texto 2. Pues vamos rápidamente, texto 2 nos habla sobre ese trabajo de investigación hecho por Adil Rey, que tenía una creencia, tenía la creencia. Profesor, ¿una creencia qué es? ¿Qué es una creencia? Una creencia, una creencia puede ser, por ejemplo, aquello que todavía no se ha, una creencia, algo que no ha sido demostrado todavía. La creencia, porque en el Perú hay muchas creencias. Una creencia no es un conocimiento, por si acaso. Una creencia puede ser algo que tú no sabes de algo, ¿no? Pero que todavía no pasa a ser conocimiento. Puede ser como una hipótesis, dice Eric, ¿no? Muy bien, una hipótesis, una creencia. En la ciencia, por ejemplo, no es que la ciencia no, se recuerda que la ciencia no se basa en creencias, la ciencia se basa en comprobación. Y vamos a ver si el psicólogo Adrian Rey va a corroborar su creencia. Veamos, ¿ya? Porque dice, el psicólogo inglés tenía la creencia de que para encontrar el origen del mal hay que hurgar en el cerebro. O sea, en el cerebro está el origen del mal. Profesor, ¿y por qué pensaba así? Tal vez pensaba así porque, bueno, la mente humana puede generar monstruos también. Recuerde que la mente humana puede idear monstruos. Ya usted ha visto la película del doctor de ese famoso Hannibal Lecter, Hannibal Lecter, o la famosa película de la década 80, 90, perdón, esta película cuyo título es Silencio de los Inocentes. El silencio de los inocentes. Una mente criminal que maquina un asesino en serie.
Entonces, para Adrian Rey dice que el mal del ser humano está en el cerebro. Dice. Así fue como hizo un vasto análisis y examinó a 41 criminales asesinos que comparó con 41 individuos de edad y perfil similar. O sea, no asesinos, pero tenían un perfil similar, haciéndoles una tomografía por emisión de positrones, o sea, el PET, la cual utiliza pequeña cantidad de materiales radioactivos denominados radioactivos. Bueno, entonces, luego de hacerse ese examen, según el texto, Adrian Rey analizó la forma del cerebro y detectó variaciones. ¿Qué variaciones? Por ejemplo, descubrió que la parte prefrontal de su cerebro, o sea, de los criminales, mostraba un funcionamiento inferior comparado a un cerebro de individuos normales. Y también notó otro cambio, notó otra diferencia, que la misma área del cerebro de los asesinos estaba ligeramente más pequeña. Profesor, esto quiere decir que los asesinos o los criminales o esas personas que se dedican a hacer cosas negativas son, no son inteligentes. Eso quiere decir que no son inteligentes. Falso, pues no dice acá, no te dice que sean menos inteligentes. Lo que sí dice es que hay cambios a nivel prefrontal, que una parte de su sistema no se ha desarrollado bien, pero no quiere decir que no sea inteligente, sino que usan su inteligencia para hacer cosas malas, ¿no? Cosas negativas. Y entonces subrayamos esta parte. En conclusión, el segundo dice, en esta área del cerebro es la encargada de controlar el impulso. Recuerde que el impulso de la ira, la rabia, la cólera, ellos no lo controlan. Pues no lo controlan, por lo tanto, tienen esa explosión. Y en todo caso, todo eso que estudió Rey no fue publicado. ¿Por qué no fue publicado? Según el texto dice que no fue publicado. ¿Por qué? Según el texto dice, porque para ese entonces cualquier indicio de un componente biológico en el comportamiento criminal se consideraba racista. Racista y se asociaba con las ideas de la eugenesia de la Alemania nazi. Recuerda que la eugenesia es, ¿cómo te explico? La eugenesia, es verdadero, genes de origen. Es decir, es el perfeccionamiento de la raza humana. La eugenesia tiene que ver con el perfeccionamiento de la raza humana, es decir, hacernos más superdotados, que tengan más resistencia a las enfermedades, que tengan una talla, un peso promedio, físicamente o intelectualmente también superiores. Entonces, la eugenesia se practicó en la Alemania nazi, ¿es verdad? Sí. Ahora, la persecución de los judíos y de la idea de una raza superior se basaron en las teorías de César Lombroso. ¿Quién fue César el Lombroso? César el Lombroso es un médico criminólogo italiano, fundador de la criminología moderna. ¿Por qué se hizo famoso? Porque él decía que la forma del cráneo humano, la forma de la cabeza, la forma del cráneo, la forma incluso de la frente, de la mandíbula, la forma de la nariz, todo esto, dice, daba una identidad, una característica del futuro asesino, violador, criminal. Él analizaba pues rostros, la forma del cráneo, de la cara, y él descubrió que, según su conocimiento de ese entonces, hablamos del siglo XIX, descubrió cierto patrón, ¿no? Que decían que los que eran asesinos tenían la mandíbula sobresaliente y la frente chata, ¿no? Otros decían que los futuros, ¿no? Violadores, por ejemplo, tenían unos ojos que tenían un patrón, seguían un patrón. Entonces, de esa manera comenzaba pues, a identificar ciertas personas. Ahora, no sabemos si en esa época, que la estamos hablando del siglo XIX, todavía no existía pues tantos avances tecnológicos en la medicina. Entonces, concluyó, dice que los criminales eran humanos poco evolucionados y que se podía identificar solo con cierta característica física, rasgos físicos, como la quijada larga y la frente achatada, tipo como Shaggy. No sé si ustedes conocen al famoso Shaggy de Scooby-Doo. Imagínense, una persona muy inocente como Shaggy puede ser tipificada. Si César el Hombroso viera a Shaggy y Scooby-Doo, diría de Shaggy, este es un potencial asesino en serio. Entonces, conclusión, César el Hombroso aplicaba
la pseudociencia o la ciencia en sus investigaciones. A esa pregunta que quería hacer a ustedes. ¿Aplicaban la ciencia o la pseudociencia? Porque también incluso dice, basado en ello, hizo una jerarquía evolutiva, dice, en la cual los judíos e italianos del norte, ojo, italianos del norte, acá está, los judíos e italianos del norte ocupaban los primeros lugares, y los italianos del sur, peruanos y bolivianos, los últimos. O sea que en pocas palabras, todos se preguntan, profesor, ¿y en qué región nació César Lombroso, el médico italiano? ¿En el norte o en el sur? Bueno, él nació en el norte de Italia. Bueno, entonces él mismo como que se dejaba llevar por prejuicios y decían que los italianos del norte, Milán, Verona, Florencia, tenían una jerarquía evolutiva superior a los italianos del sur. Y los peruanos y bolivianos estaban en la parte inferior. Entonces, había muchos prejuicios en entonces. Finalmente, con los horrores ya de la Segunda Guerra Mundial, esta teoría y las que señalaban la biología como responsable de la violencia humana perdieron toda credibilidad. Así, en la Segunda Guerra Mundial, perdón, la segunda mitad del siglo XX, imperó la noción de que cada efectivo de la violencia eran los factores sociales y económicos. Bueno, entonces, ¿a dónde quiere llegar el autor? El autor quiere decir que para explicar la violencia o el mal, la maldad en el ser humano, no es, no es que, no es que la respuesta esté en el cerebro, no es que tampoco sea la respuesta, es muy multifactorial también, tal vez. La respuesta, señores, el tema principal del texto hablar sobre el trabajo que hizo Adrian Rey sobre la criminalidad en el ser humano. Pregunta número 6. En término creencia, bueno, la creencia se puede interpretar como bueno, una creencia, ¿no? Una creencia es una hipótesis, pues como no hay hipótesis, dogma, principio, anuencia, bueno, anuencia es licencia, autorización. No puede ser, ¿no? Entonces la respuesta sería convencimiento. Tenía la certeza y convencimiento. 6 barcos. 7. En las 7 nos está pidiendo, el texto trata principalmente acerca de la base biológica de la criminalidad. Puede ser los estudios biológicos de Adrian Rey. La C, la persecución del judío, no habla de tanto de la persecución judía, y la teoría de César Lombroso que la tendría. Bueno, la C y la D se descartan porque son parte, ¿no? Lo principal estaría entre esas dos. Entonces, entre la A y la B, sería entonces la A de adulto. La A de adulto. Sí, nos habla sobre la criminalidad, que es el origen. 7 adulto. 8. Es concordante con el texto aseverar que la conclusión de Rey se basa exclusivamente en deducciones. Este creo es al revés. Al revés, ¿no? Las teorías de César Lombroso se basaron en las teorías de raza superior. No, el nazismo se basó también en la teoría de esta superioridad racial. Bueno, y la C se descarta, ¿no? Esto es falso, definitivamente no, falso. Este es falso, este es verdadero, este es al revés es, no, deducciones no, ¿se basó en deducciones o son trabajos de investigación? La conclusión se basó precisamente en deducciones, no, falso. Por lo tanto, la respuesta sería la opción de dados. Sí, dados sería. La zona prefrontal es la encargada de paliar la indignación, la rabia, pues, ¿no? Es la rabia, la indignación. Indignación es como rabia, enojo, cólera.
Se deduce del texto que una de las razones de Rey para no publicar su trabajo fue el temor a las críticas. Puede ser, verdadero, puede ser, probablemente. La criminalidad genera mayor pobreza en la sociedad. Mira, es una pregunta de inferencia global. Es una inferencia, pero te das cuenta aquí que esta pregunta es deducción, pero se puede deducir muchas cosas. Pero acá tengo que tener cuidado con esta pregunta, porque se deduce el texto. Repito, el texto se puede deducir muchas ideas, pero como tengo que analizar paso a paso, la criminalidad ha generado mayor pobreza en la sociedad. La criminalidad ha generado mayor pobreza en la sociedad. Va a depender también, depende, pues, no necesariamente, o depende de qué. El texto lo dice que sí ha generado mayor pobreza, o no necesariamente. La corrupción, profesor, pero la criminalidad no es la corrupción. Ya, vamos por partes. En el origen de la violencia influyen factores económicos y sociales. En el origen de la violencia influyen factores económicos y sociales. No puede ser verdadero, claro. Los criminales no pueden ser juzgados de manera efectiva en la sociedad. No pueden ser juzgados. ¿Cómo que no pueden ser juzgados? Recuerden que los criminales nazis que fueron capturados, porque algunos se suicidaron, algunos se suicidaron, otros escaparon. Los criminales nazis fueron juzgados en el Nuremberg, ¿no? En el tribunal de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los criminales no pueden ser juzgados de manera efectiva por la sociedad. No, sí pueden ser, es de falso. Sí pueden ser juzgados. Sí pueden ser juzgados. Bueno, entonces quedaría la A y la opción C nomás. La A y la C. Hay que elegir la mejor. ¿Cuál es la mejor para ti? Sí, muy bien, correcto, muy bien. O 9, entonces la respuesta sería la A. 9, la A. Finalmente, la 10. La pregunta 10, si la investigación de Rey hubiera sido publicada y aceptada probablemente, bueno, si hubiese sido aceptada, hubiese cambiado la perspectiva, ¿no? De lo que hoy en día estamos hablando, porque hoy en día decimos, ¿qué decimos hoy día? Que la violencia, la criminalidad es multifactorial. La criminalidad es multifactorial, es decir, tiene muchos orígenes. Psicológico, social, económico. Por lo tanto, postulante, la respuesta sería sí. Finalmente, vamos al texto. Un ratito. ¿Qué ha pasado? Rápidamente. Ya, ahora sí. 10, entonces, la opción A. Para terminar, el texto 3. Para terminar, por favor, el texto 3. Bueno, en resumen, en el texto 3, así brevemente, nos habla principalmente sobre cómo el movimiento antivacuna exageran demasiado en cuanto a la oposición. Es decir, se muestran muy recelosos, desconfiados de la vacuna, se muestran desconfiados. Y el autor señala que muchas veces son exagerados, son exagerados y ponen en riesgo a la comunidad. Finalmente, el texto 3b señala también casi parecido, hay una relación casi parecida, que en realidad los movimientos antivacunas siempre, sí, magnifican, ¿no? Magnifican los hechos. Y además los movimientos antivacunas generan una desconfianza ya exagerada. A veces ya son escépticos porque en el fondo defienden algunos intereses. Bueno, algunos son religiosos, ¿no? Algunos son tendencia religiosa, otros lo hacen por motivos más que todo para evitar ciertos avances de la ciencia, ¿no? Por oposición a la ciencia. Vamos a la 11. La 11, el texto constituye fundamentalmente, bueno, ahí la clave directa, 11 dados. 12, de lo afirmado por el texto B, se puede considerar que los grupos antivacunas subvaloran los peligros de enfermedades como la sanación. Recuerden que la triple vírica era creo que era para papera, rubiola y sarampión. Esa es la triple vírica. Por lo tanto, exageran, subvaloran. Sí, 12, la C de casa. Esa es una clave, entonces. Vamos a la 13. En la pregunta 13,
de la argumentación desarrollada en ambos textos es válido deducir que si la gente dejara de vacunarse, bueno, si se deja de vacunar va a haber peligro pues, para otra persona. Entonces se pondría en riesgo la salud de millones de niños en el mundo. Finalmente, 14 y 15. Se puede afirmar que para el autor del texto A los casos de efectos secundarios negativos tratados en el texto B. Correcto, muy bien. 2, 14, la D de dados, confirmado, 14 dados. Son casos excepcionales, ¿no? Son casos secundarios que pueden pasar, pero no es que van a ser los más frecuentes. 15. Sostienen es como decir afirmar. A ver, la vacuna, la mayoría de esas observaciones de efectos secundarios, pero eso no se sostiene. Quiere decir que no se sostiene, quiere decir que no tienen un asidero, no tienen una justificación. Bien, sigamos, ya hemos terminado hasta aquí. Muchas gracias, cuídense mucho, usen su doble mascarilla.